Papá por partida doble, escrita por Rosy Castaneda. Cuando acepté la invitación de mi amigo a cenar junto a sus padres, lo hice porque deseaba ver a su hermana nuevamente. Desde la noche que la llevé a mi departamento, no la volví a ver más. El puro recuerdo de lo sucedido entonces hace que mis pelotas se tornen más duras que una roca. Sin proponérmelo, imágenes llegan a mi mente. 3 semanas atrás. Me encontraba de lo más campante en la mesa ubicada en el área VIP de la discoteca que solía frecuentar con mis amigos, cuando de pronto la pequeña hermana de mi mejor amigo apareció en mi campo visual. Me quedé literalmente de piedra al ver lo deliciosa que se veía en aquel condenado y revelador vestido negro que se ajustaba a su cuerpo. Era la primera vez que la veía con uno. La observé por un rato largo y, a juzgar por la manera como movía sus caderas, me di cuenta de que había bebido de más. Giré el rostro en busca de su hermano. ¿Cómo era posible que la dejara sola en aquel lugar, rodeada de una manada de lobos que la devoraban con la mirada? Me puse de pie y caminé hasta donde se encontraba. Al percatarme de que estaba sola, algo me pareció por demás extraño. «Hola, Terry», me saludó entre risillas mientras bebía de su copa. «Hola», respondí con seriedad. «Oye, dame mi trago», dijo cuando se lo quité de las manos. No beberás más, estás lo suficientemente borracha ya», la reprendí. «No seas aguafiestas», me respondió mientras se lanzaba sobre mí. Ambos caímos al piso luego de que perdiera el balance. Sentir su cálido cuerpo sobre el mío provocó que tuviera dificultad para tragar mi propia saliva. Como pude, me incorporé, levantándola conmigo. «¿A dónde me llevas?» «A tu casa, naturalmente». No», dijo moviendo su rostro de un lado a otro. «Mis padres me matarán si me ven en este estado». «Eso debiste pensarlo antes de beber la primera copa», la reñí. «¿Con quién has venido?» «Con mi hermano». «¿Y en dónde demonios está ese inconsciente?» No lo sé. Solo dijo que aguardara por él y se marchó con una chica castaña». «¿Karen?» Sí, así se llamaba». Con cara de molestia saqué el celular y marqué el número de mi amigo. «Hey, Terry, ¿cómo se te ocurre marcharte y dejar a tu hermana sola en la discoteca?» «Ay, vamos, amigo, ella ya no es una niña. Ella se sabe cuidar sola». «Sí, se cuida tan bien que si yo no hubiese estado aquí a esta hora ya habrían abusado de ella». «¿Qué has dicho?» «Está completamente ebria». «Eso es imposible, yo la dejé en su sano juicio». «Tu amigo es un exagerado», intervino ella con una voz apenas entendible. «Terry, amigo, llévala a tu departamento, yo pasaré por ella luego». «¿Qué?» ¡Maldición! Con frustración lancé el celular. Mi amigo había colgado la llamada y, para variar, el muy desgraciado apagó su móvil. Lo que me faltaba. Ahora resulta que la haré de niñera de la pequeña hermana de mi mejor amigo. Bueno, de pequeña solo tiene la estatura. Reí entre dientes. Está tan deliciosa como para comérmela completita. «Eres un pervertido, Terrence Granchester», me recriminó mi yo interno. «Ella es una pollita recién salida del cascarón y tú un viejo gallo de pelea bastante correteado». «Ja, un viejo gallo de pelea», bufé. «Apenas tengo 22 años», le recordé. Sin quedarme más remedio, tomé entre mis brazos a la chica, quien, luego de ingerir unos tragos,
dio menudo espectáculo para posteriormente quedarse dormida. La llevé a mi departamento en espera de que mi amigo pasara a recogerla en algún momento de la noche. La recosté en mi cama y mientras intentaba cubrirla con la colcha, ella se dio la vuelta y me dejó ver una preciosa parte de su cuerpo que apenas cubría con una diminuta braga de encaje negro. ¡Mierda!, sisé con los dientes apretados, aunque la cubrí inmediatamente, lo que vi me descolocó. Ingresé al closet donde tomé una de mis pijamas e ingresé al cuarto de baño. Una vez ahí decidí darme una ligera ducha para bajar el calor que se apoderó de mi cuerpo tras lo que acababa de ver. Por Dios, me estoy comportando como un crío. Salí del cuarto de baño completamente vestido y un poco más relajado, pero la temperatura de mi cuerpo volvió a elevarse al ver aquel delicioso trasero descubierto nuevamente. Aquellas, sin duda, serían las horas más tortuosas de mi vida. Salí de la habitación para responder el celular que comenzó a sonar. Dime que ya estás en camino. Sí. ¿En cuánto tiempo llegas? No lo sé, todo depende del tráfico. De acuerdo. Aquí te espero. Di por terminada la llamada. Ingresé a la habitación al escuchar que la joven se quejaba. Tengo frío. ¿Cómo demonios no iba a tenerlo? Por Dios, se había quitado el vestido y se encontraba únicamente con el sostén y la braga, y deambulaba por la habitación. Armándome de valor, paciencia y autocontrol, por sobre todas las cosas, la tomé de una de sus manos, la recosté nuevamente en la cama, la cubrí y me recosté a su lado para velar sus sueños en lo que mi amigo llegaba. Abrí los ojos rápidamente al sentir que el aire era escaso. ¡Madre mía! No podía moverme, estaba literalmente atrapado entre dos esferas blancas. Apreté los dientes al sentir una suave mano acariciando mi entrepierna. Aquello no me podía estar pasando. ¡Por Dios del cielo! Era demasiado para mí. Intenté removerme, pero ella se pegó más a mi cuerpo. ¡Buen Dios!, musité cuando los labios de ella rozaron los míos. Te amo, Terry, y daría lo que fuera por ser tuya, balbuceó. ¿Eh? Mis ojos se abrieron como platos ante aquella confesión. Está ebria, me dije a mí mismo. Recuerda que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, me gritó mi yo interno. ¿Sería aquello cierto? ¡Ay, por Dios del cielo! Ella lo hizo de nuevo. Acarició mi ya endurecida entrepierna que palpitaba con cada toque de su suave mano. ¡Detente! Mi voz era una súplica. Dejé salir el aire cuando su mano cayó a un costado. Lentamente me removí de la cama y una vez más me dirigí al cuarto de baño. A ese paso terminaría escurrido como una pasa. Aquella era la segunda vez que hacía justicia por mi propia cuenta en lo que iba de la noche. Buenas noches. Escuché su voz y me trajo de regreso a la realidad. Contuve el aliento al verla. Lucía bellísima en aquel vestido rojo. Su cabellera dorada estaba suelta y sus ojos verdes me veían un tanto avergonzada. Recordaría lo que habría pasado en mi apartamento. Hola, Candy. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Hola, Terry. Me saludó con timidez, abrazándose a sí misma. Te ves hermosa. Gracias, musitó con su rostro completamente sonrojado. La cena era en casa de la familia Ardley. Se volvió una total tortura para mí. Cada vez que los ojos de Candy se encontraban con los míos, un calor sofocante recorría por todo mi cuerpo y me preguntaba, ¿sentiría ella lo mismo? Terry, ¿qué te parece si después de la cena nos vamos de fiesta?, propuso Albert rompiendo el silencio. Es una excelente idea, le respondí. Lleven a Candy con ustedes o no salen. El señor Ardley se dirigió a mi amigo. Estuve a punto de atragantarme con la propuesta del señor Ardley. ¡Papá!, protestó Candy avergonzada.
Se veía preciosa sonrojada hasta las orejas. Ve y diviértete, pequeña, le guiñó un ojo. Solo se es joven una vez en la vida y tú estás desperdiciando tu juventud enclaustrada entre libros. Sonreí ante aquellas palabras. Con la la condición impuesta por el señor Ardley de que mi amigo se fuera de pinta, salimos de la casa. Albert, esta no es la dirección hacia el club, dije al ver la ruta que tomó. Claro que no, curvó los labios. Iremos a tu departamento. ¿Qué? Grité y no fui el único. Candy también lo hizo en la parte trasera del auto. Bájense, ordenó deteniendo el auto frente al edificio en donde yo vivía. Iré por unas cervezas y regreso enseguida. Su maldita sonrisa me dejó claro que sus planes eran otros muy distintos. Lo fulminé con la mirada. El muy desgraciado solo me utilizó para salir de su casa. Estaba por decirle algo cuando arrancó el auto. Tosí una y otra vez al tragarme el humo del motor. Ni hablar, resignada a que me tocaba hacerla de niñera, en tanto que el maldito abusivo regresara, me dirigí a Candy y la guié hasta el interior del edificio. Una vez dentro de mi departamento le ofrecí algo de beber. «Un café estará bien», respondió ella algo nerviosa. Me dirigí a la cocina para prepararlo. Mientras lo hacía, la veía de reojo. Estaba más hermosa de lo que recordaba. Serví el café en 2 tazas. Le entregué una y yo tomé la otra. Me senté frente a ella. «¿Por qué me ves de ese modo?» Me preguntaba qué tan cierto es lo que se dice de los borrachos y los niños. Toqué mi mentón y achiqué los ojos. Ella se puso nerviosa al entender más de mis insinuantes palabras. «¿Qué fue lo que dije aquella noche?», preguntó nerviosamente. «¿No lo recuerdas?», negó con la cabeza. «Dijiste que me amabas y que darías cualquier cosa por ser mía». Candy fue víctima de un ataque de tos. «Terry, yo...», intentó hablar. Tomé sus manos que se encontraban frías. «¿Es eso verdad?». Escondió su rostro, el cual sujeté con una de mis manos y lo obligué a mirarme a los ojos. «Necesito un trago», dijo de pronto. «No, no lo necesitas», dije aguantando las ganas de reír. «Quiero escucharlo de tus labios mientras estás sobria». Cerró sus ojos, aspiró profundamente y sin emitir palabra alguna asintió con la cabeza. «Pequeña pecosa», me acerqué a ella y rocé sus labios con los míos. Imágenes de aquella gloriosa noche se hicieron presentes en mi memoria, convirtiendo aquel leve roce en un beso arrollador que nos robó el aliento y la voluntad a ambos. La alcé entre mis brazos y la llevé a mi habitación, y sin perder el tiempo, ambos nos desvestimos. La unión de nuestros cuerpos fue más que física, fue mágica. Yo me sentía en casa. «¡Feliz Día del Padre!», escuché que decían un par de vocecitas. Yo me negaba a abrir los ojos, pero el delicioso aroma a café recién colado se filtró por mis fosas nasales. Abrí un ojo y lo cerré nuevamente. Emití unos sonidos roncos y fingí dormir nuevamente. «Vamos, papá, no seas perezoso». Mi pequeña hija comenzó a zarandearme en tanto su hermano tiraba de mis cabellos. Está bien. Ustedes ganan», dije sentándome. ¿Quién me iba a decir que lo que hicimos aquella noche traería 2 preciosas consecuencias, a las que amo más que a mi propia vida? Y hoy en día soy papá por partida doble. Fin.